vida, por la salud, por el trabajo, por los alimentos, Padre. Ponemos en tu mano este servicio, Padre Santo, que seas tú por medio del que traiga la palabra, que le dé sabiduría, que le dé más palabras para que podamos entender lo que Él trae en su predicación, Padre. Y que todo lo que escuchemos, que lo asimilemos, Padre Santo, y lo pongamos como práctica, Padre. Y les pido por el pastor que está todavía de vacaciones, que lo tenga con bien, si es tu santa voluntad, Padre Santo. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Tirso, y muchas gracias a cada uno también por estar aquí, ¿verdad? Voy a tratar de ir despacio, yo hablo bien rápido, hermanos, y la verdad es que, bueno, hermano, Doc sabe que yo hablo bien rápido también, y voy a tratar de ir despacio para que el hermano también pueda entender. Voy a tratar, digo, porque pues se me olvida y luego me acelero. Pero estamos en el capítulo 8 de Jueces. Quería dar un pequeño contexto antes de que aunque sé de que para muchos los que han estado ahí pendientes, estudiando, sé que está bien claro a dónde estamos ahora mismo. Y creo que no está de más recordar un poco de lo que hemos mirado. Pero en el contexto, hermano, yo tengo aquí unos puntos, le puse 3 puntos nada más así rápidos para recordar. En el primer punto puse el llamado y el temor de Gedeón. Recordemos de que era un joven, un don nadie, alguien que prácticamente no se esperaba nada. Dios lo llamó, él dudó, no fue solamente una vez, fue varias veces, y es más, tuvo que pedir confirmación todavía después de que ya había estado confirmado. Entonces prácticamente Gedeón fue alguien temeroso, que él había puesto muchos peros para poder servirle al Señor, como nosotros a lo mejor lo hemos hecho, como yo he conocido a personas que le ponen a veces muchos peros para poder creer en el Señor. Y es que mira, es que no entiendo por qué la Biblia dice esto, es que la Biblia se contradice una y otra vez. Pero hermanos, que Dios nos dé entendimiento a nosotros, paciencia, y poder aplicar esto y compartirlo a otros. A veces cuando las personas preguntan mucho, como que uno se queda pensando que será de que lo hace a propósito, nomás está jugando. Pero Gedeón puso un ejemplo a nosotros de una persona temerosa y dudosa, la cual Dios va a utilizar y prácticamente de la nada convertirlo a alguien. Nosotros igualmente hemos vivido en nuestros pecados. Ahora por la gracia de Dios hemos venido a ser hijos de Dios. Amén. Qué gran dicha poder decir soy un hijo de Dios. Amén. Dice que nos ha dado la potestad de ser llamados y que nos llamemos a nosotros mismos hijos de Dios. Gedeón tenía la potestad de decir yo he sido llamado por Dios para liberar a este pueblo de Dios. Hermanos, qué dicha poder haber sido elegido para poder regir como un juez de Dios, para poder llevar a cabo la voluntad de Dios, para poder llevar a cabo este juicio contra los madianitas y poder él llegar a ser la persona que iba a estar encargado en sus hombros de llevarlo a cabo. Claramente, en mi segundo punto que puse del contexto es las victorias son de Dios, porque las victorias no son nuestras. Si nosotros decimos que lo hice en mis fuerzas, en ese momento prácticamente estamos quitándole el crédito que solamente Dios se merece. Las victorias siempre son de Dios y le pertenecen a Él. Él debe ser glorificado, así como dice en Mateo 5, 17, ¿verdad? Así alumbren vuestras buenas obras, pero ¿para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de que nosotros hagamos lo que hacemos y por cual decimos y hacemos todas las cosas. Las victorias le pertenecen a Dios solamente. En el tercer punto que tenía, dice Dios da la habilidad de lidiar con problemas. Y vamos a mirar de que tanto a él como a su padre lo ha utilizado para que puedan lidiar con problemas fuertes. A él lo querían matar. Dios le dio palabra a su padre para poder lidiar con ese problema y poder decirle, ¿saben qué? Así está la cosa, ¿verdad? No lo hagan. A él mismo, cuando él viene en la batalla, ¿qué él hace, hermanos? Él tenía 300 hombres y los príncipes estaban yéndose por el lado de Efraín. ¿Y qué hace él? Manda mensajeros, le da la habilidad para poder llamar a estas personas. Y esa es una gran lección a aprender, ¿verdad? Efraín, en su orgullo, aún
tuvo la fuerza para ayudar en la batalla. Entonces prácticamente sí reclamó y sí, pero cuando se le pidió, él ahí estaba disponible para poder apoyar. Entonces esto se reconoce y lo reconocemos en la respuesta de Gedeón al saber lidiar también con la crítica que vino de parte de Efraín. Y también vamos a mirar de que Dios le dio la habilidad para poder lidiar también cuando él era traicionado y cuando los de su mismo pueblo no quisieron apoyarle también. Aunque en este último punto, hermanos, de que él tiene la habilidad de hacerlo, en el mismo momento de que él sabe lidiar con el problema de que estos no me quisieron apoyar, ahora les tocó disciplina. Pero también en este punto, hermanos, es muy fácil que un líder, al tener todo esto a su favor, comience a crecerse más de lo debido y que comience a aplicar algo que a lo mejor no era lo que tenía que hacer. Pero como él se sentía fuerte para hacerlo, lo hizo. Él no solamente los azotó, sino que también mató, hermanos. Y esta fue parte de lo que comenzó en el declive de lo que era ya, que él ya se sentía ya poderoso y fuerte. Y les lo digo porque ahorita a continuación vamos a mirar de que todo esto se le subió a la cabeza y él pudo hacer errores los cuales no era bueno que los hicieras. La enseñanza del día de hoy que yo traigo para ustedes, hermanos, tiene por título Los peligros del éxito y la popularidad. Gedeón ya era una persona popular. Gedeón ya era una persona exitosa en este momento. Pasó de ser de un don nadie ahora a alguien fuerte y poderoso. Gedeón ahora se las sabía todas. Todo estaba a su favor. Gedeón ahora él se sentía fuerte, poderoso en la posición que estaba. Hermanos, es fácil que un líder, cuando está en esa posición, comience a fallar. Es difícil a veces que se pueda mantener en pie y que siga firme en las cosas que el Señor le ha dado. Porque es fácil que comience un declive y que comience a fallar. Gedeón no fue la excepción. A él se les fueron tanto los humos que comenzó a fallar, hermanos. Como les comentaba, él había podido solamente azotar a sus hermanos, pero él llegó al punto de matarlos. Él llevó la disciplina a un extremo que no era en contra de lo que Dios les había mandado. Encontramos un ejemplo similar en Números 32. Pero él llevó la disciplina a un extremo, podríamos decir, más allá de lo que podía haberlo llevado. Él solamente pudo haberlos castigado a sus hermanos, pero no llegar al punto de matarlos. Pero esto ya comenzó en Gedeón a ir un poquito más allá de los límites que él tenía establecido. Como les decía, hermanos, no era contra la voluntad de Dios lo que él estaba haciendo, ya que lo podía permitir según el contexto histórico lo que él hizo, porque era un crimen de guerra que sus hermanos habían hecho en contra de él. Pero él podía tener decisiones propias también como líder y podía actuar de diferentes maneras. Un caso muy claro lo miramos en José también. Cuando él tuvo la oportunidad de torturar y meter en la cárcel a sus hermanos, ¿qué él hizo? Todo lo que ustedes me hicieron fue para que al final de cuentas pues esté en la posición que estoy, que Dios sea alabado, ¿verdad? Puedan ser liberados, pueda ser Dios exaltado. Entonces vamos a mirar diferentes líderes, diferentes clases de decisiones en la Biblia, hermanos. Pero en el caso de Gedeón, su declive comienza ahí. O sea, él iba para arriba, para arriba, para arriba. Estaba en la cumbre, era famoso, se sentía poderoso, era exitoso, era popular. Pero ahí, hermanos, va a comenzar a bajar. Y en esa bajada, hermanos, va a cometer errores los cuales son muy en contra de la voluntad del Señor. Y sí, el Señor sigue bendiciendo, el Señor sigue en libertad de esos 40 años. Pero, hermanos, no significa que cuando todo está bien, no significa que todo esté bien con el Señor. Amén. Pueden haber ídolos, pueden haber problemas y el Señor está siendo fiel a lo que Él te ha prometido. Pero es bueno que miremos en nosotros mismos y que comencemos a sacar todas esas cosas las cuales están mal. Vamos a mirar que el Señor sigue bendiciendo, ellos siguen en libertad por 40 años, pero no significa que todo estaba bien. Gedeón estaba haciendo mal, pero el Señor fue fiel y los tuvo por 40 años aún libres. Y vamos a aprender un poquito más adelante también. Pero en el versículo 22, hermanos, encontramos estas palabras. Versículo 22 del capítulo 8 de Jueces. Y los israelitas dijeron a Gedeón:
sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Gedeón. Si solamente lo leemos rápido, hermanos, a lo mejor vamos a mirar de que el pueblo está agradecido con lo que hizo Gedeón con ellos, pero hay un error muy grande en esas palabras ahí. Yo encuentro un error rapidito al solo leerlo. Ellos le están dando la gloria a quién, hermanos? A Gedeón. A Gedeón. ¿Quién los libró de la mano de Madián? Dios. ¿Qué fue el problema entonces que hubo ahí en esa falla? ¿Cómo ellos pudieron fallar y poner sus ojos en el hombre y no en Dios? Ahí hubo algo, hermanos. Al principio yo sé que esto pasó muy rápido y que Dios lo llamó y lo mandó a la guerra con 300 hombres. Los de Efraín ni cuenta se dieron. A lo mejor sí lo supieron, pero no fueron tomados en cuenta. Ok, fue algo rápido. Pero ¿cómo fue de que al final de la batalla ellos no sabían de que Dios fue quien los libró y no Gedeón? 300 hombres contra 135,000. Y fue Gedeón el que los libró. Ellos nomás estaban prácticamente rompiendo los cántaros y Dios estaba haciendo toda la obra. No fue Gedeón quien nos libró de la batalla. Fue Dios quien les dio la libertad. Pero lastimosamente, hermanos, desde que salieron de Egipto, ellos les querían dar la gloria a otras cosas más que a Dios. Y se quejaban todo el tiempo. Algo similar estaba pasando aquí. Ellos querían poner la vista en el hombre antes que en Dios. Ellos querían gloriar a Gedeón antes que darle la gloria que solamente Dios se merece. Pero pudieron haber pasado varias cosas aquí, hermanos. Se sentían seguros ahora en Gedeón porque fueron liberados después de 7 años de cautiverio. Pero no era suficiente para que le dieran crédito a la persona equivocada. ¿Alguna vez en su vida personal, hermano, o en lo que usted lleva en el cristianismo, después de que conoció al Señor, se ha tomado usted mismo la gloria que solamente Dios se merece? ¿Alguna vez usted ha dicho, es que mira, es que yo soy así, por eso es que lo logré? O en realidad todo el tiempo decimos, es que Dios me dio la habilidad, es que Dios me dio la fuerza para hacerlo, es que Dios fue quien me sustentó, ¿verdad? Dios fue quien me dio salud para que yo pueda tener este trabajito o este negocio, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha equivocado? ¿Usted le ha dado la gloria a alguien equivocado en lugar de a Dios? ¿O se lo ha tomado para usted mismo? Algo que evitar aquí que encontramos, hermanos, algo que no hacer es tomarnos la gloria que le pertenece a Dios. Eso es algo que evitar para nosotros. Les leo Mateo 5:16, que ya se lo había recitado un poquito antes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que nosotros hacemos, hermanos, es para traerle gloria, alabanza al nombre de Jesús. La Biblia nos llama a hacer luz, pero no para que nos alumbremos a nosotros mismos, sino que llevemos esa luz al Señor. Pero hay un problema, hermanos, que por lo menos se lo voy a repetir 3 veces en estos primeros 3 versículos. Y este punto es que el líder se aprovecha cuando el pueblo coopera. El líder se aprovecha cuando el pueblo coopera. Y ahorita lo voy a demostrar, hermanos. En el versículo 23 encontramos, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Hermanos, cuando a usted le preguntan, ¿por qué usted es salvo? Su respuesta es, por Jesucristo. Pero eso en usted hace algo en su corazón, no solamente es de labios para afuera. Cuando alguien a usted le pregunta, ¿por qué tienes lo que tienes? Porque Dios me lo ha dado, pero usted lo siente en su corazón que Dios se lo ha dado, o solamente es una respuesta de labios para afuera. La respuesta de Gedeón en este versículo es perfecta, hermanos. Es la mejor respuesta que él pudo haber dicho. Pero lastimosamente, por sus hechos, nos vamos a dar cuenta que solamente fue de labios para afuera. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos algo que involucra al Señor. Que sea algo que sale y nace de nuestro corazón, hermanos. Que no sea solamente de labios para afuera. Cuando tú dices un Dios te bendiga a alguien, es porque tú quieres que Dios lo bendiga a esa persona. No solamente un decir o un dicho de que, Dios te bendiga. Cuando algo sale de ti, de tu boca, que salga de tu corazón, como miramos entre semana. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, hermanos, cuando nosotros hagamos algo que involucre al Señor, y todo tendría que involucrar al Señor, que de verdad salga de nuestro corazón hacerlo.
Que no sea una respuesta de un clase dominical de que te digan, ¿por qué eres salvo? Ah, por Jesús. Sino que de verdad sientas ese fuego en tu corazón de que el Señor te ha salvado. De que has sido salvo por medio de su sangre. Y que eso pues ponga lágrimas en tus ojos porque tú lo sabes de que a Él le dolió. Pero que sea algo que sea realidad en tu corazón, hermano. Que seamos más sinceros en todo lo que hagamos. Que comencemos a hacer esos cambios en nuestras vidas. La respuesta de Gedeón para mí fue la mejor respuesta que él pudo dar. Pero lo que él no quería era responsabilidad. Él quería tener vida de rey, pero sin ser rey. Él solamente quería disfrutar las cosas. Él sabía de que el pueblo tenía miedo de él. ¿Por qué? Mató a hermanos, azotó a otros. Pero recordemos, hermanos, que el líder se aprovecha cuando el pueblo coopera. El líder se aprovecha cuando el pueblo coopera. Sus propios hermanos lo estaban dejando a él hacer lo que él quisiera. Y es más, ellos mismos le van a decir, de buena gana lo vamos a hacer. ¿Por qué, hermanos? Por temor, por respeto, por agradecimiento. ¿Es suficiente eso para traicionar al Señor? Yo creo que no es suficiente. Tenemos que comenzar a ver en realidad quién se merece la gloria y la honra en todas las cosas, hermano. El Señor se merecía todo aquí, pero estaba haciendo prácticamente a un lado. El líder fue sabio, había tomado a lo mejor ventaja sobre de ellos, sabía hablar, sabía decirle lo que ellos querían escuchar en su oído, pero al final de cuentas iba a estar solamente aprovechándose de ellos. Se iba a aprovechar de todo lo que ellos tenían y se iba a aprovechar de ellos mismos también. En Mateo capítulo 7, versículo 6 encontramos estas palabras, hermanos. Respondiendo Jesús aquí le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y lastimosamente, hermanos, el corazón de Gedeón comenzó poco a poco a apartarse de donde debía de estar. Comenzó poco a poco a ir declinándose en el lugar equivocado. Mucho cuidado, hermanos, cuando sintamos que estamos seguros en lo que estamos y que en realidad estemos en declive. Mucho cuidado cuando pensemos que estamos firmes, pero dice la Biblia, mire que no caiga, Gálatas 6:1, ¿verdad? Encontramos esas palabras. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, que comencemos a actuar en una manera que deshonra a Dios también. Es fácil comenzar el declive y es fácil comenzar a deshonrar a Dios sin darnos cuenta. Evitemos, hermanos, y tengamos mucho cuidado de comenzar a actuar en una manera que deshonra a Dios. Y recordemos, el líder se aprovecha cuando el pueblo coopera también. Versículo 24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Versículo 25. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Está bien, la cabeza de Gedeón no estamos nosotros en su cabeza, no sabemos lo que él quiere hacer, hasta el versículo 24. Pero le está haciendo una petición, la cual está bien que ellos cooperen con el líder, no está mal. Pero hermanos, no se preguntaron ni qué él quería hacer con tantas cosas, o con qué motivo se los está pidiendo, sino que la respuesta de ellos fue, oh sí, claro, de buena gana te los damos y ya. Recuerden, el líder se aprovecha cuando el pueblo coopera. En esta manera, él estaba tratando de hacer algo que involucraría más adelante problemas, pero nadie se quiso poner en contra o preguntar qué estaba pasando. Ellos ya habían tenido un problema similar, hermanos, anteriormente. ¿Recuerdan a Aarón? ¿Qué fue lo que Aarón les dijo? Traigan el oro, voy a hacer algo para ustedes, porque estaban pidiendo un Dios. Ahora, hermanos, este líder está pidiéndole oro. No le está pidiendo todo el botín que ellos tenían, porque vamos a mirar de que ellos traían demasiado botín, pero le está pidiendo una parte de ellos, que lo que ellos habían agarrado de los madianitas. Y no se confunda cuando dice israelitas en el versículo 24, porque eso es un plural de los que traían todas estas cosas. Es un plural de los descendientes de Ismael que hacían todas estas cosas.
Pero recordemos que los madianitas son descendientes de los hijos de Abraham, Centura, ajá. Y sí, son hijos de Abraham los dos, ¿verdad? Tanto Ismael como Centura son descendientes de Abraham. Pero se les conocía como ismaelitas, como un plural. Como ahora nosotros vemos a toda la gente de aquel lado y le decimos árabes a todos, aunque son diferentes países. Es algo similar. Ellos le llamaban ismaelitas en aquel entonces, como una pluralidad. Pero sabemos de que los madianitas son los cuales los tenían a ellos en calamidad, ¿verdad? Fueron los que los habían por 7 años acusado y maltratado. Pero recordemos nuevamente, hermanos, de que el líder se aprovecha cuando el pueblo coopera. Ellos estaban cooperando con él aquí, sin ponerle ninguna pero ni nada. Solo le dijeron, de buena gana lo vamos a hacer y te apoyamos al 100% en lo que tú estás haciendo, sin preguntarse por qué lo está haciendo o qué es lo que él piensa hacer. La petición no se habría llevado a cabo si hubieran preguntado con qué motivo o propósito estás haciendo lo que estás haciendo, Gedeón. Pero recordemos, hermanos, que podía haber habido miedo a causa de que, acaba de matar a unos cuantos porque se negaron a apoyarlo. ¿Ahora qué? Nos va a matar si no le damos los zarcillos nosotros, ¿verdad? Es como prácticamente temor, respeto. Pudo haber sido cualquiera de esos puntos. Pudo haber sido apoyo sin, pudo haber sido temor, o pudo haber sido agradecimiento por haber sido liberados también. Versículo 26, hermanos. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Podríamos decir que estaban llenos de oro hasta los dientes, pero recordemos cuál es el motivo por el cual ellos traían tanto oro y tantas cosas y tantos bienes, hermanos. Recordemos de que los madianitas eran los cuales tenían al pueblo de Dios viviendo en el polvo. Ellos les robaban todo lo que tenían, y no solamente a ellos, pero estos personajes eran ladrones y saqueaban pueblos. Todas las riquezas que ellos tenían eran por esto. Ahora, al derrotarlos, ellos se quedaban con el botín. Ellos se quedaron con las cosas de ellos. Por eso es de que ellos tenían esta cantidad de oro. Y esta cantidad de oro que le dieron a Gedeón, si lo equivalemos ahora en peso monetario a nuestros tiempos, serían más de 2 millones de dólares en oro que le estaban dando a Gedeón. Más de 2 millones de dólares en oro. Lo cual lo iba a fundir él. Él lo podía usar para lo que él quisiera, ya que pues prácticamente se lo habían dado de buena manera, ¿verdad? Era de él, le pertenecía. Pero en el versículo 27, hermanos, encontramos que Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y su casa. Como les digo, hermanos, puede ser de que Gedeón estuviera haciendo esto en una manera de que, ok, quiero hacer un monumento para recordar lo que Dios hizo por nosotros. Pero ¿era necesario hacer un efod del oro? ¿Era necesario que hicieran un efod? ¿Alguien recuerda qué era un efod en aquel tiempo? ¿Un mandil? ¿Una vestidura? Ajá. ¿Un chaleco, un pectoral? ¿Para quién era esta clase de...? Para los sacerdotes. Entonces, hermanos, ¿con qué propósito él se hizo un efod? Él estaba en un lugar retirado de donde Dios había dicho que iba a hacer la adoración, ahora cuando están los sacerdotes, y si les quedaba un poquito retirado ir hasta allá a adorar. ¿Será que él estaba tratando de hacer un lugar de adoración ahora ahí en su pueblo donde él residía? ¿Será que en su mente él pensó, o será que a eso se volvió después lo que él hizo como un monumento o un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos? Pero quedaba mejor una espada o algo diferente a hacer un efod, ¿verdad? Para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Recordemos de que él ya había hecho algo similar anteriormente cuando Dios quemó la ofrenda, ¿verdad? Pero el corazón de él probablemente ya había comenzado a declinar, y a lo mejor en su propósito era de que no tengan que ir hasta allá a adorar, sino que aquí pueden adorar también.
Pero hermanos, hay que tener mucho cuidado dónde y a quién estamos adorando. Hay que tener mucho cuidado dónde y a quién estamos adorando. El corazón es muy fácil de ser engañado. Y como seres humanos, hermanos, vamos creando dioses, vamos creando cosas diferentes. Y vamos a mirar que este mal fue un mal el cual no solamente sucedió ahorita, sino que cuando Dios les daba algo para librarlos de la opresión y lo que ellos estaban pasando. En un caso, ellos estaban siendo mordidos por víboras. Dios hace una víbora para que ellos la vean y sean sanos. Después, ¿qué hace el pueblo de Israel? Adora la víbora. Porque comenzamos a darle más valor a lo que vemos que a lo que no vemos. Empezamos a darle más valor al método en algunas ocasiones que a lo que en realidad Dios quiere que lo adoremos a Él. Algo que me llamaba la atención a mí, que lo compartí en la célula también, es de que Jesús nunca repitió el mismo método para hacer una sanidad, para hacer un milagro. Él nunca hizo el mismo método una y otra vez. ¿Por qué será, hermanos? Porque comenzamos a adorar el método nosotros. Y ahora se hace de esta manera, y así se hace, y es lo que tienes que hacer para que puedas hacer esto, ¿verdad? Comenzamos a adorar el método, comenzamos a adorar las cosas que Dios ha dado. Es más, el mismo Dios dice que Él nadie lo ha visto para que no se hagan una imagen y comiencen a adorar la imagen. Hermanos, como seres humanos, a veces adoramos más fácil lo que vemos que a Dios que no lo vemos. Cuidado, hermanos, cuando el hacer o el tener cosas es más importante que el adorar a Dios. En el versículo 28 encontramos: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. En este versículo, hermanos, encontramos verdades. Una de ellas es que Dios permanece fiel aunque el hombre sea infiel. Él permanece fiel, hermanos, Él es fiel. Pero otro principio que encontramos, que haya paz, no significa de que no haya guerra interna, o que no haya declive, o que no haya pecado, o que no haya idolatría. El decir paz, como el pueblo estaba en paz, no significa que no había adoración a quien no le pertenece en el pueblo. Ellos estaban comenzando a adorar el efod. Y estaban comenzando a poner su confianza en una prenda antes que Dios mismo. Cuando dice que Madián fue subyugado, significa que hubo una victoria total del pueblo de Israel contra Madián. Que no quedó ni pensamiento de lo que había pasado anteriormente con Madián, aunque fueron prácticamente arrastrados por Madián por 7 años. Pero después de esto ya ni se escuchaba hablar de Madián porque fue completamente destruido. Fue una victoria completa y total de parte de Dios al pueblo de Israel contra de Madián. Recordemos que Madián les quitaba cosechas, los mataba y hacía tantas cosas a ellos todo el tiempo. Subyugar significa poner bajo yugo o aplastar. Dios aplastó completamente el enemigo. Y Dios tiene poder para hacer eso en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Hubo paz externa, hermanos. Todos estaban en paz, pero lastimosamente estaba habiendo muerte interna. Estaban ganando la victoria contra Madián, pero estaban perdiendo la guerra contra la idolatría. No es lo mismo decir que está todo bien cuando hay idolatría. Estaba todo bien por fuera, pero internamente, hermanos, estaba un declive a la idolatría y a los problemas. La paz no es señal de que todo está bien. Y es más, hermanos, si lo volvemos a nuestros días, ver a una iglesia en paz no significa que no hayan problemas también. ¿Ustedes piensan de que una iglesia tiene paz porque es sana y porque nadie confronta el pecado? ¿O será que la Biblia dice todo lo contrario, de que todos somos pecadores y que todos estamos en una lucha cada día, hermanos? Amén.
Es una lucha personal de cada hermano y cada uno que forma parte de la iglesia de Dios. Algo más que podemos nosotros poner aquí y aprender es de que las victorias pasadas no garantizan fidelidad eterna. Que Dios te haya dado la victoria en algo que tú estabas pasando el año pasado no significa de que este año sigue todo bien. Puede ser que este año haya un declive en la vida de cada persona. Y qué bueno que comencemos a mirar los problemas que hay en la vida de cada uno y que podamos solucionarlos. Dios fue fiel, aunque Gedeón estaba comenzando a ser infiel. Dios puede darnos paz, hermanos, por años, aunque por dentro nosotros estemos construyendo un efod y estemos idolatrando ese efod. Tratemos la manera de que podamos tener una paz real por dentro y por fuera. El pueblo de Dios aquí, todos podían ver que en esos 40 años nadie los molestaba y que todo estaba bien. Pero por dentro se estaban pudriendo. Comenzaron a idolatrar otras cosas y quitarle la gloria que solamente le pertenece a Dios. Y recordemos también, hermanos, que en Jueces 2, anteriormente 19, encontramos las palabras de que acontecía que cuando moría un juez, ellos volvían atrás otra vez a lo mismo. Y vamos a mirar esto más adelante, que sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermanos, en la forma en la cual estamos viviendo nuestra vida cristiana y comenzar a poner un enfoque diferente y comenzar a buscar ídolos que están ocultos ahí. A lo mejor hay un efod por ahí escondido, ¿verdad?, que estás adorando, el cual hay que sacarlo de ahí, porque la adoración solamente le pertenece a Dios. No tenemos que adorar donde está el efod, ¿verdad? La adoración solamente le pertenece a Dios. En el versículo 29 encontramos que luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Versículo 30. Y tuvo Gedeón 70 hijos que construyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Para una persona que se cree que las puede todas, a lo mejor dice, este era un macho, ¿verdad? Tiene muchos hijos. Pero para nosotros, hermanos, aún en el Antiguo Testamento, aunque no había sido tan castigado o tan vetado para ellos, aún así en el Antiguo Testamento era prohibido que lo hicieran. Ellos lo estaban haciendo a expensas de saber lo que Dios quería y la voluntad de Dios. Entonces no podemos decir de que él quería darle la gloria a Dios, como lo dijo en el versículo 23. Si él estaba actuando de una manera diferente a la que le estaba diciendo ser. Entonces, como yo les dije en el versículo 23, hermanos, él le respondió, yo no voy a ser rey sobre ustedes, ni señor, sino Jehová. Él no quería la responsabilidad de ser un rey, pero sí quería divertirse y vivir como un rey. Quería tener todo lo que un rey tiene, pero sin la responsabilidad de estar gobernando el pueblo de Dios. O sea, él quería todo, pero sin la responsabilidad. Y lastimosamente es fácil, hermanos, comenzar algo así. Pero recordemos, hermanos, también de que el líder, cuando el pueblo coopera. Esto solamente trajo más problemas a la vida de Gedeón. Esto solamente trajo más fallas hacia la vida de Gedeón y más fallas hacia Dios. Y más errores a causa de crecer y de su éxito que él se sentía tener. El éxito que él tenía, hermanos, no lo utilizó para bien, sino para equivocarse y declinar en contra de las cosas de Dios. Cuidado cuando tengamos éxito en algo que hacemos y que le demos la gloria a alguien que es diferente a Dios. Cuidado que cuando tengamos cosas, comencemos a adorar algo diferente a lo que es Dios. Y cuidado, hermanos, que nos llenemos de vanidad a causa de haber recibido honra de parte de los hombres. ¿Sí? Hay que redirigirlos al lugar correcto. Hay que redirigirlos a quien se merece la gloria y la honra siempre.
Es más, hermanos, en el versículo 31 dice que su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Solamente ponerle Abimelech a este muchacho revelaba lo que había en su corazón. Él quería ser rey, pero sin la responsabilidad. Él le había dicho que no quería que sus hijos fueran reyes, pero ahora le pone a su hijo, mi papá es rey. Ese es el nombre de que le da a su hijo. Mi padre es rey, significa Abimelech en español. Mi padre es rey. ¿Qué él estaba pensando cuando le puso ese nombre a su hijo? Abimelech. ¿Quería que lo reconocieran a él como un rey? ¿Quería que su hijo regobernara a Israel después de él? ¿Qué es lo que él estaba planeando después de ponerle ese nombre a su hijo? Su corazón, pues él podía hablar lo que él quisiera, pero su corazón estaba yendo en declive y estaba prácticamente diciendo, no, ¿sabes qué? Mi hijo quiero que sea rey, que gobierne, o quiero que mi hijo reconozcan, al escuchar el nombre de mi hijo, reconozcan que yo soy un rey, o que yo fui rey de Israel. Entonces, prácticamente en pocas palabras, hermanos, que encontramos que salieron de él, podemos darnos cuenta de dónde estaba su corazón y por qué él estaba haciendo lo que hacía también. Él deseaba que su hijo reinara, prácticamente lo contrario a lo que él había dicho o profesado al principio, cuando le pidieron que reinara sobre él. Y en los últimos versículos, hermanos, en el versículo 32, 33, 34 y 35, vamos a encontrar aquí, hermanos, unos puntos los cuales les voy a estar compartiendo. Uno de ellos es de que cuando el líder moría, todos volvían a lo mismo. Pero en este caso, probablemente cuando el líder murió, ellos simplemente continuaron haciendo lo que él ya había comenzado a hacer. El versículo 32 dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y reconocieron por Dios a Baal Berit. No fuera de que Gedeón los estaba estorbando para que adoraran dioses, sino que estaban adorando juntos un efod, estaban adorando juntos otras cosas. Lo único que ellos hicieron fue que cuando murió Gedeón, se agarraron otro dios más, aparte de los que ya tenían ellos, cuando estaba él viviendo. La traducción de este nombre de Baal es el Señor de la Alianza. Hermanos, qué barbaridad. Y el Señor de la Alianza. Ahora, este Dios que ellos agarraron era el Señor de la Alianza con ellos. Jehová era quien estaba con ellos, quien había sido su rey, quien estaba todo el tiempo con ellos en su recorrido de todo el tiempo, hermanos. Qué barbaridad ponerle este nombre a un Dios de ellos, falso. Y algo similar sucedió cuando ellos, el pueblo de Israel, le puso un nombre similar cuando Aarón le hizo el becerro de oro, cuando Moisés no bajaba de la montaña. Dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ahora, a uno dicen que es el Dios que lo sacó de Egipto, y a le están dando el Dios del pacto, el Dios de la alianza. El Dios del pacto solamente es uno, hermanos. Solamente es Jehová Dios. Ellos estaban no solamente fallándole en eso, sino que estaban tratando de que esta otra cosa fuera el Dios Todopoderoso. Y lastimosamente, hermanos, si nosotros apartamos nuestra adoración de Dios, vamos a comenzar a adorar otras cosas. Vamos a comenzar a adorar otras cosas, sea lo que sea su nombre. Y sí, pueden haber muchos dioses, pero tenemos que tener mucho cuidado de qué estamos adorando. Tenemos que tener mucho cuidado de quién estamos siguiendo, y tenemos que tener mucho cuidado de qué estamos apoyando también. Versículo 34 del capítulo 8 dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Cuenta mucho lo que tú haces para Dios. Cuesta demasiado. No hubiera pasado nada, hermanos, si se olvidaban de Gedeón, siempre y cuando hubiera terminado su vida siendo el gran líder que comenzó siendo.
Pero lastimosamente, hermanos, cuando el líder va en declive, en muchas ocasiones también el pueblo se aparta. En este caso, después de él, se sintieron libres de hacer lo que les daba la gana a ellos. En el versículo 34 encontramos el corazón del pueblo de Dios, apartado completamente de Dios ya, y no dándole gloria a Dios en completamente nada, y ni acordándose de lo que Él había hecho por ellos. Y recordemos que fue muy rápido, porque al momento de que querían elegir un rey para ellos, se estaban olvidando completamente de Dios. Ellos querían elegir un rey humano, que Dios se los va a dar más adelante, al final de Jueces, ¿verdad? Pero ellos querían un líder, un rey humano. Pero al ellos querer un líder y un rey humano, estaban haciendo a un lado completamente a Dios. Ellos querían que Gedeón gobernara porque él los liberó por su mano de los madianitas, cuando Dios fue quien los liberó completamente de ellos, no Gedeón. Pero más adelante vamos a mirar de que ellos aún así no reconocieron la victoria de Dios, porque aún le dieron gracias por todo lo que Él hizo por ellos, al liberarlos. Y ese es un pecado muy grande, hermanos, porque al ver la misma creación, podemos nosotros agradecer a Dios por lo que Él ha hecho con sus manos. La Biblia nos habla que seamos agradecidos en muchas ocasiones. Tener un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Más cuando reconocemos que nos ha salvado, hermanos, y que nos ha librado del pecado y de la muerte. Aún más agradecidos al saber de que sin Él no somos nada. Tenemos que ser más agradecidos con Él de lo que somos hoy en día. Porque no hay nada, hermanos, que podamos hacer para poder ganar lo que Él ha hecho por nosotros. Hay un versículo en Romanos que a mí siempre me ha gustado y yo se los he dicho en muchas ocasiones con las personas que platico, que me hacen preguntas de la Biblia. En Romanos 1, del versículo 20 al 22, encontramos estas palabras. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Todo lo que hay, hermanos, es suficiente para que creamos que existe un Dios. No tenemos excusa para no creer la mano de Dios. Pero en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, por lo menos darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Por lo menos agradecer de las maravillas que podemos contemplar nosotros de afuera. Estas personas, Él les está reprochando, dice, ni siquiera le dieron gracias. Viendo toda la creación y todas las cosas que Él ha hecho, ni tan siquiera pudieron agradecerle por su mano que ha hecho todas las cosas, hermano. Sino que se envanecieron en sus propios pensamientos y profesando ser sabios, se volvieron necios. Si tú no reconoces al Señor y quién Él es, hermano, nos pasamos a la categoría de necedad. Y la necedad no es buena, hermanos. No es bueno negar quién Él es. Dice la Biblia que quien ha negado al Señor ya fue condenado. Pero todo aquel que en Él ha creído ya es salvo. Pero todo aquel que lo niega a Él ya ha sido condenado. Reconocer al Señor y saber quién Él es. Darle gracias por lo que Él ha hecho. En este punto encontramos la misma necedad de parte del pueblo de Dios. No reconociendo sus obras. No reconociendo que Él los liberó de la mano de los madianitas. Y ni tan siquiera le dijeron, gracias Señor porque nos liberaste. Sino que comenzaron a hacer otro Dios del pacto diferente. Y comenzaron a rendirle culto a algo diferente a lo que es el Señor. Seamos agradecidos con el Señor porque Él nos ha dado más de un motivo por el cual agradecerles, hermanos. La creación sí está ahí. Todas las cosas están allá afuera, pero Él nos ha dado más motivos por el cual agradecerles. Él mandó a su Hijo Jesucristo como un regalo para nosotros, para que creamos en Él. Al creer en Jesucristo, no solamente estamos siendo libres del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. No solamente es eso. Entramos en paz con Dios. Entramos en una paz con Dios verdadera. Estamos separados del Señor. Y al decirle al Señor que venga a nuestros corazones y reconocerle como nuestro Señor, entramos en una paz con Él.
como quien hace las paces con un amigo todo el día. Ya vive y puede tener esa conversación con él otra vez nuevamente. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él rompió el velo, la línea divisoria que estaba entre la humanidad y Él. Ahora podemos llegar a Él directamente, hablar con Él como un amigo por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, tenemos más que un motivo por el cual agradecerle al Señor, porque Él nos ha dado esa paz que solamente Él nos puede dar. Y de esa paz que Él nos invierte a nosotros y nos da en nuestro corazón, ahora nosotros podemos dar paz a otras personas y traer esa paz a sus corazones. Poder compartir el Evangelio es uno de los mejores y el mejor mandato que el Señor nos ha dejado hasta el día de hoy. Amén. Es la forma en la que más aumentamos su reino, y no importa quién sea que le predicas, sea que venga a la iglesia o no, comparte la palabra, compartamos del Señor. Esa luz que entró a nuestros corazones, compartámosla a otros y que ellos puedan venir también a ver al Señor y conocer de Él. Amén. Hermanos, ya terminé. Muchas gracias por su atención. Quise ir un poco despacio, pero a lo mejor me aceleré un poco, ¿verdad? Pero gracias por su atención. Ahí voy a subir el video para que lo vean luego. Y ánimo a seguir estudiando cada uno en sus hogares, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención y por estar ahí dispuestos a escucharme y por los puntos que me compartieron también. Voy a orar para que terminemos, hermanos, y ya ahorita pues podemos ir todos a nuestro hogar. Que tengan una semana bendecida cada uno. Amén. Pero que salga del corazón las bendiciones.